Bueno, y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rodrigo, bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Rodrigo, partamos hablando un poco de este balance anual o este informe que realizaron respecto al estancamiento de la productividad en Chile. ¿Podríamos partir desde el principio para entender cómo se define productividad y qué implica este estancamiento? Claro que sí. Nosotros en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad por 9º año consecutivo ya reportamos el estado de la productividad en Chile. Y lo que hacemos básicamente es ver cuánto crecieron los factores productivos, es decir, los motores del crecimiento económico, en particular el empleo y el capital, y la parte del crecimiento efectivo que tuvimos en el PIB, que no puede ser explicada por haber tenido más trabajo y más capital, significa que fue porque los usamos más inteligentemente, más eficiente, más productivamente. Entonces la productividad es eso, es la parte que no podemos explicar del crecimiento gracias al trabajo y el capital. Entonces lo que pasó este año es que tanto el trabajo, las horas totales trabajadas en la economía, como el capital crecieron. No crecieron mucho, pero crecieron. ¿Y cuánto aumentaron? Es exactamente lo que se necesita para incrementar el PIB en 2,3%, que es la tasa proyectada para el crecimiento del PIB durante 2024. Eso significa que no queda nada por explicar, es decir, la productividad aumentó 0. Claro. Para ser técnico, un rango entre menos 0,2 y 0,1%, digamos, una variación nula. Significa que entonces crecimos gracias a dos de los tres grandes impulsores del crecimiento, el trabajo y el capital, no gracias a la productividad, que sería este tercer factor. Y ahí en ese sentido, Rodrigo, este estancamiento desde hace varios años, además con cifras bastante fluctuantes a propósito de la pandemia, ¿qué señal está produciendo, sobre todo en el tipo de economía que tiene nuestro país? Es decir, ¿qué margen tenemos para mejorar la productividad y dónde se deberían poner los puntos especialmente relacionados con las políticas públicas para que esto tenga un mejor desempeño? Esa es la pregunta clave. La verdad, la productividad es la principal razón por la cual los países crecen de manera sostenida en el largo plazo, ¿cierto? Uno puede crecer, ¿cierto?, por tener más horas trabajadas, pero eso tiene un límite y queremos, de hecho, trabajar eventualmente menos, queremos disfrutar más la vida, el ocio. El capital también topa, en algún momento se vuelve cada vez menos rentable los nuevos proyectos de inversión y, por lo tanto, la productividad es esta magia que nos permite crecer de manera sostenida, eventualmente sin límite. Y lo que necesitamos para eso, en verdad, aquí no hay misterio, está súper estudiado, que la productividad aumenta. Por primero, contar con una fuerza de trabajo mejor capacidad, con más lo que llamamos capital humano. En segundo lugar, o en verdad ningún lugar en particular, pero el otro gran factor es la innovación, investigación y desarrollo, encontrar nuevas formas de producir, ¿cierto?, de manera más eficiente, a menor costo, y eso es lo que explica básicamente el desarrollo desde la revolución industrial, ¿cierto? Encontramos y se inventaban formas de producir más con lo mismo. Y por último, yo diría otro tema que es súper importante, es lo más libre posible movilidad de los recursos productivos, es decir, básicamente el trabajo y el capital queremos que sean asignados en la economía a las empresas, a los sectores donde son más eficientes, más productivos. Y eso requiere requiere mejores mercados, ¿cierto? Entonces yo diría que por ahí va la cosa, ¿cierto? Finalmente, incorporación de tecnología, gente capacitada masivamente para implementarla y mercados, ¿cierto? Con grados importantes de flexibilidad, tanto el laboral como el mercado de capitales. Oye, Rodrigo, te quería preguntar precisamente por estos cambios de las últimas décadas en los niveles o en los factores de productividad en nuestro país, porque Chile empezó a tener una tasa de alza en el fondo cerca del año 85 en adelante, y fue alrededor del año 2006 donde empieza como un cierto estancamiento.
¿Cuál crees tú, de manera general, tal vez histórica, que son factores que hemos implementado bien en la economía y cuáles no, que han generado estos cambios? Sobre todo pensando en que sigamos creciendo, de repente nos estancamos. Sí, la verdad, es cierto lo que tú dices desde el punto de vista que la economía crecía fuertemente, ¿cierto? Después del rebote de la crisis de la deuda, esa época de inicio de los 80, hay un rebote importante y un crecimiento súper alto del PIB que dura, ¿cierto?, hasta más o menos la crisis asiática. Ahí donde empezamos a tener problemas. La productividad en esa época aportaba algo así como el 40% del crecimiento del PIB. Crecía como 3% la productividad del año, una cosa muy favorable. Y eso se empieza la verdad no es como que se pega un frenazo discreto del año 2006, empieza a caer de a poquito, claro. O sea, no a caer, pero a crecer cada vez menos rápido, cada vez más lento. Y el 2006 llega ya a un punto en que empieza a crecer cero y de ahí nos estancamos y de hecho ha caído un poquito de ahí en adelante si uno mira periodos largos. Pero no es que pasó algo especial, que nos volvimos locos el 2006 y se nos olvidó cómo producir de manera eficiente, sino que fue un proceso bastante gradual, en que en parte lo que estaba pasando es que ya muchas áreas que habían sido fuentes de grandes proyectos de inversión súper rentables y sectores que estábamos descubriendo empiezan a madurar. Entonces, primero, la minería. Las mineras, ¿cierto? Las operaciones mineras empiezan a toparse con el problema de la ley del mineral, ¿cierto? Empieza a caer, se pone más difícil y eso se nota y eso te hace bajar la productividad. Y por otro lado, los, entre comillas, nuevos sectores, ¿cierto?, donde se está invirtiendo mucho, la vitivinicultura, la acuicultura, también son áreas donde estábamos muy bien y empiezan a madurar, donde ya no hay tanto espacio de crecimiento. Entonces yo creo que todo eso conspiró a que ya, ¿cierto?, no fuimos ahí capaces de desarrollar o de apostar a nuevos sectores de manera exitosa, lo cual, por supuesto, es difícil, no es magia, pero yo creo que ahí nos topamos con fallas estructurales que teníamos primero en nuestro sistema educativo, que en verdad nosotros fuimos capaces de aumentar fuertemente la cobertura de la educación, eso es importante, pero al momento de que cuando eso tenía que conjugarse con una mejor también calidad, no fuimos capaces. Entonces eso te limita a meterte en ciertos sectores más tecnológicos, más basados en el conocimiento, y ahí nos quedamos un poquito pegados. Eso es parte de la historia. La otra también es que la economía al desarrollarse se pone también más compleja, la sociedad y el Estado también. El Estado crece, el Estado se pone más complejo, empezamos a regular también muchas áreas, muchas veces con buenas razones, ¿cierto? Habían bienes jurídicos, como dicen los abogados, que había que proteger, que no estaban adecuadamente protegidos, el medio ambiente, en algunos casos la salud y la seguridad de las personas, y nos empezamos a armar este aparataje regulatorio que creció de manera muy inorgánica. Entonces nos encontramos con que cada órgano, ¿cierto?, o cada servicio público se preocupaba de su tema, hacía una regulación, pero no conversaba con el de al lado. Entonces la regulación crece, no conversa, empiezan a aparecer todos estos espacios de superposiciones, contradicciones, que una norma dice lo contrario que la otra, y que nos empezamos a tener todos estos problemas finalmente que en parte se manifiestan en la famosa permisología. Entonces yo creo que ese es un panorama bastante complejo, y gobierno tras gobierno no fueron capaces de pegar un remesón importante para reactivar la productividad. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Creel, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rodrigo, te quería preguntar a propósito de lo que estás comentando, si nosotros quisiéramos revertir la situación actual del estancamiento en la productividad, ¿existe algo así como balas de plata o énfasis que se deberían poner para tener un impacto en el fondo en el corto plazo, o esto necesariamente tiene que ser a largo plazo?
Yo creo que, primero, no hay balas de plata. Esa época ya la pasamos, ¿cierto? Chile ganó mucho con estabilizar la economía, bajar la inflación, ¿cierto? Liberalizar y de regular bastante. Y eso rindió mucho, pero se agota. Y esas yo diría que eran entre comillas balas de plata. Ahí ya no tenemos eso. Ahora el trabajo ahora es de hormiga. Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Productividad hemos realizado más de 500 recomendaciones de política pública. Todas mejoran la productividad. Eso significa que y ninguna de esas va a mover la aguja, ¿ya? Lo que significa es que si avanzamos en la dirección correcta y nos hacen caso, entre comillas, en varias de ellas, la verdad, en su conjunto pueden mover la aguja. Pero son muchas medidas, son muchas reformas pequeñas que afectan distintos sectores de la economía y que en su agregado, en su totalidad, se van a notar cuando se implementen. Eso sí, hay grandes áreas donde de todas maneras se puede avanzar y tienen impacto en distintos horizontes de tiempo. Por ejemplo, la educación, ¿cierto? Ya decíamos, una fuerza de trabajo más calificada, mejor dispuesta, ¿cierto? Mejor preparada para la economía del conocimiento, de la tecnología, pero eso se va a notar bastante más adelante, ¿cierto? Hay cosas que uno puede hacer con la fuerza de trabajo actual, la capacitación, etcétera, mejorar el censo, ese tipo de cosas, pero eso es una apuesta muy de largo plazo que igual hay que hacerla, es súper importante. Por otro lado, investigación y desarrollo también rinde, pero se demora un poco, ¿cierto? Uno tiene que hacer apuestas y las cosas no funcionan de un día para otro, hay que construir capacidades, pero eventualmente también tenemos que desarrollar esa base científica. La buena noticia es que por el lado regulatorio y de mejores políticas públicas se pueden hacer cosas que se notan rápido, sobre todo si es que son capaces de cambiar las expectativas y generar un boom de inversión en el corto plazo. Y eso puede pasar. Tenemos que ser mucho más osados, creo yo, en revisar nuestro aparataje regulatorio y empezar en verdad a ser bastante más agresivos en simplificar en algunos casos, en ningún caso bajar los estándares de protección, sino que hacerlo de una manera más inteligente. Yo diría que por ese lado hay mucho que ganar. Necesitamos también, para eso por supuesto, una mejor sala de máquinas donde se producen las políticas públicas. Y ahí ya sabemos, problemas en el sistema político. Entonces yo creo que hay reformas, yo diría, políticas importantes que pueden gatillar esto. Una revisión regulatoria profunda, una nueva mirada al tema de la regulación y las cosas de largo plazo, ¿cierto? Innovación empresarial, investigación y desarrollo y un remesón súper grande en el sector educativo. Rodrigo, te quería preguntar, porque me puse a revisar un poquito el detalle de las distintas productividades en las distintas industrias y me llama la atención que minería ha bajado bastante su nivel de productividad en los últimos años, siendo algo que una industria que es bastante importante en nuestro país. ¿A qué se debe algo como ese fenómeno? La minería tiene esta particularidad bien importante que yo les comentaba al principio, que es la ley del mineral. La ley, ¿cierto? Cada nueva mina que estamos, o cada parte de las minas que seguimos explotando, cuando ya pasamos cuando ya seguimos avanzando, ¿cierto? En la mina, es de peor, entre comillas, calidad, tiene menor concentración de cobre, que es el principal producto de exportación minera. Entonces, eso es lo que ha ido pasando, en verdad. Nuestras minas que eran extremadamente con una ley altísima, bueno, ya la hemos ido explotando y vamos pasando a, entre comillas, raspar la olla, como se dice. Entonces eso hace bajar la productividad de la minería y por eso es que también nosotros hacemos una mirada separada de la economía en su totalidad y la economía no minera. Excluimos al sector minero para aislar ese efecto que en verdad es un poquito injusto, ¿cierto? Porque la minería está como compitiendo contra ese factor que es estructural, que es natural, y que les hace bajar la productividad. Entonces, por eso es que el sector minero es el que más ha caído la productividad. No es que seamos cada vez menos eficientes nosotros inherentemente para producir cobre, sino que básicamente es este fenómeno de la ley del mineral. Yo diría que ese es un sector un poquito aparte, que uno tiene que analizarlo en su propio mérito. Bueno, muy interesante conversación con Rodrigo Crell, secretario
ejecutivo del Consejo Nacional de la Evaluación y Productividad, Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, si no me equivoco. Rodrigo, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. No, gracias a ustedes, encantado. Muchas gracias, Rodrigo. Nos va a una breve pausa, Mara Sabini, y volvemos con más Llegó la Hora.